Misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. No es una sugerencia y no hay alternativa. Dios demanda nuestra santidad. Hola, buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la segunda parte del tema Claves para vivir en santidad. Así que no se pierda esta segunda parte de este interesante tema de hoy en Vidas con Propósito. Tú nos creaste con un propósito. Y como ya le hemos mencionado, debido a su estado de salud, el pastor Ángelo Becerra no ha podido estar con nosotros en estos tiempos, en estos días acá en Vidas con Propósito. Así que en el programa de hoy estará el director del seminario Palabra Viva, seminario interno de la comunidad Vida con Propósito, Raúl Villamizar. Buenos días, Raúl, bienvenido. Buenos días, Oscar, y para mí es muy grato acompañarlos nuevamente en esta mañana. También está con nosotros Beatriz Cifuentes, quien forma parte de este equipo. Buenos días, Beatriz, bienvenida también. Gracias, Oscar, muy buenos días y muy buenos días a todos nuestros oyentes en esta mañana. Y en el programa anterior Raúl nos compartía, con base en el acróstico de clave, la palabra clave, 5 claves para vivir en santidad de acuerdo a nuestro modelo, a quien queremos imitar y a quien queremos agradar, que es nuestro Señor Jesús. Con la letra C, comience el día orando a Dios. Y con la letra L, lea y estudie la Biblia. Raúl, buenos días. Y con relación a esta última clave, usted nos compartió algunos consejos prácticos que lo único que requieren es determinación y disciplina para llevarlos a cabo. Entre los cuales es: lea la Biblia en un año a través de un plan de lectura y según la disponibilidad del tiempo. También procure estudiarla de lo que se ha leído con respecto a un estudio más profundo de la Biblia. Raúl, ¿cuál es cuál es el mejor tiempo para estudiar la Biblia? Buenos días, Betty. Bueno, el mejor tiempo para estudiar la Biblia es aquel en el que estemos frescos, lúcidos, bien despiertos, o en otras palabras, concentrados, porque de esta manera la entenderemos mejor y conoceremos más a Dios, y lo más importante, el conocimiento de Dios nos protegerá de pecar. Mire cómo dice Betty, Proverbios 4:6. No abandones nunca a la sabiduría, y ella te protegerá. Ámala, y ella te cuidará. Y Proverbios 7:5 dice: ellas, hablando de la sabiduría o las palabras de Dios, te librarán de la mujer ajena, de la adúltera y de sus palabras seductoras. ¿Qué cuidado debemos tener al estudiar la Biblia? Bueno, especialmente 2 cuidados. Una, debemos cuidarnos de hacerlo mecánicamente, es decir, leer por leer sin entender. Y 2, debemos tener el cuidado mejor de hacerlo sin ponerle todo el corazón y toda la mente. Ir a la Biblia, Betty, sin un deseo profundo de conocer a Dios y obedecerle es realmente un desperdicio de tiempo. Y la motivación correcta para hacer cada una de las claves que estamos viendo siempre debe ser el amor que le tenemos al Señor, porque sin la motivación del amor podemos hacerlo con carga, con religiosidad, con misticismo. ¿Quiere decir, Raúl, que todo lo que hagamos en nuestra relación con Dios debe ser mediado por el amor? Por supuesto, Oscar. Y no solo en nuestra relación con Dios, sino también con los demás. Y profundizando un poco en este tema del amor, quiero leerles primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 3. Dice así: en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. Si notamos, el texto bíblico nos indica que la demostración del amor a Dios, ¿cuál es, Oscar? Debe ser el amor. La obediencia. Dice: en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y esa es la demostración del amor, en que yo obedezca sus mandamientos. Un cristiano desobediente es una contradicción, porque el cristiano que conoce a Dios le obedece como fruto de ese amor. Me explico. Si yo amo a Dios, le obedeceré aún en medio de circunstancias muy difíciles y que prueben mi fe.
Si yo amo a Dios, me esforzaré por vivir en santidad, porque mi deseo es agradarle en todo. Así como usted se esfuerza o nos esforzamos por dar y mostrar lo mejor de nosotros cuando estamos enamorados, ¿sí o no? Si amamos a Dios, entonces podremos vivir en santidad y nuestras motivaciones y nuestro accionar será santo, porque pondremos en práctica lo que dice 1 Corintios 13:5, que dice: el amor no hace nada indebido. Así que no haré nada indebido, nada que cause daño a Dios, a mi prójimo ni a mí mismo. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Claves para vivir en santidad. La clave número 1, con la C, comience el día orando a Dios. Clave número 2, con la letra L, lea y estudie la Biblia. Continuando nuestro acróstico de la palabra clave, la letra que continúa, que sigue, es la A. Raúl, ¿cuál es la tercera clave para que el creyente viva en santidad? Bueno, como lo mencionamos en programa anterior, la clave número 3 con la A es: asista habitualmente a las reuniones de la iglesia. Asista. Dice Hechos 2:42, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. La primera iglesia, Oscar, o iglesia primitiva, como también se llama, tenía entre sus fortalezas o hábitos la comunión. Note que la tercera clave habla de asista habitualmente. Y esto tiene que ver con establecer hábitos. Al igual, la iglesia primitiva, nos dice el texto, se mantenían firmes, y esto implica continuidad. Y los hábitos requieren, Oscar, de continuidad. Es hacer parte de mi vida una actividad. Por eso la comunión es mucho más que una simple reunión. Raúl, ¿por qué la comunión es tan importante para el cristiano? Betty, porque la comunión es la vida misma de la iglesia. Es decir, la vida misma de cada cristiano sobre la tierra. Un cristiano sin comunión es un cristiano huérfano, que languidece y que, si no se pone las pilas a unirse a una iglesia local, pronto desfallecerá en su fe y por tanto en su santidad. La comunión es uno de los propósitos de Dios para su iglesia. Dios no solo nos llamó a creer, sino también a pertenecer. El espacio de la comunión nos permite, Betty, crecer, conocer y sobre todo protegernos. No podremos crecer o vivir en santidad sin participar de las reuniones y actividades de la iglesia. Cuando me congrego y participo de las actividades de la iglesia, estoy creyendo que la iglesia me necesita. Es pensar en ayudar a mi hermano necesitado también. Es hablar bien de mis hermanos. ¿Qué sucede cuando un cristiano decide darle la importancia que se merece el practicar la comunión con su iglesia local? Bueno, pues estará atacando dos actitudes que atentan contra la santidad. Y la primera es el egoísmo. Nosotros por naturaleza tendremos a ver como prioridades nuestros intereses por encima de los demás. Por eso es fácil sacrificar las reuniones de la iglesia, ya sea el culto, el grupo pequeño, el seminario, entre otros, por nuestros compromisos. Pero cuando le damos prioridad a la comunión de la iglesia, es un golpe a nuestra naturaleza egoísta. Esa es la primera razón. Y la segunda es el juicio. Es la tendencia de nosotros, Betty, a criticar las acciones de las demás personas. Cuando empiezo a conocer a los demás miembros de la iglesia y amarlos, eliminaré las tres formas de juicio que normalmente nosotros tenemos con las demás personas: el CCM, el chisme, la crítica y la murmuración. Bueno, Raúl, realmente pues darle importancia a la iglesia tiene que ver mucho con el valor que yo tengo por ella. En el mundo de hoy, o digamos en la iglesia del siglo XXI, hay una tendencia a que la iglesia pase a un segundo plano de mi vida. No es para mí prioridad en mi vida, digamos, diaria. Así es, Oscar. Y básicamente se debe a una falta de comprensión de qué es la iglesia. Y los que todavía tienen dudas al respecto, les quiero decir que Jesucristo murió por la iglesia. Y ya la Biblia llama a la iglesia su novia. O sea que además su cuerpo. O sea, delante de Dios, el cuerpo de creyentes es muy, pero muy importante. Si comprendemos esas cositas, empezaremos a darle más importancia, Oscar. Jesús murió por su iglesia. Así es. O sea, nos ve como un organismo, no nos ve como algo individual.
Exacto, la misma característica del cuerpo. Un cuerpo tiene muchos miembros que están unidos entre sí. No puede haber un miembro suelto por ahí porque no haría parte del cuerpo. Y por eso fue que murió Cristo. Bueno, retomando el acróstico que estamos viendo hoy de claves para vivir en santidad, la clave número 1 es comience el día orando a Dios. La clave número 2 con la L es lea y estudie la Biblia. La clave número 3 con la A es asista habitualmente a las reuniones de la iglesia. Tiene que ver con la comunión, con el congregarse. Continuando nuestro acróstico de la palabra clave, la letra que sigue, Raúl, es la B o la V, la B pequeña que llamamos. ¿Cuál es la cuarta clave para que el creyente viva en santidad? Como dice Gonzalo, la V, no, y así es realmente, ¿no? La V. Bueno, la clave número 4 con la V es viva para servir. Dice Hechos 13:36 de esta manera: ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. Hagamos un ejercicio y invito a todos los oyentes para que también lo hagamos. Lean ustedes el texto en forma personal, colocando su nombre donde dice David. Oscar, ¿cómo lo leería usted? Bueno, ciertamente Oscar, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió. Fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. ¿Cómo se siente al leerlo de esa manera? Realmente esto es un gran reto y sería, digamos, el mejor epitafio que debería estar en esta tumba, ¿no? Suena muy confrontador, ¿no? Yo quisiera que se dijera eso de mí. ¿A cuánto les gustaría que este texto con su nombre se escribiera en un epitafio, como lo dice Oscar? Y para que esto se haga realidad debemos empezar a servir conforme el propósito de Dios. Esto evitará y me protegerá de usar mal mi tiempo y talentos, desperdiciarlos y pecar, por supuesto, contra Dios, no haciendo su voluntad. Les quiero contar un caso de la vida real. Eran dos hermanos que pertenecían a una familia muy rica. Los dos eran los herederos de la fortuna de su padre, pero según las costumbres de su cultura, el hijo mayor heredaba la mayor parte de la herencia. En una ocasión el hijo mayor llegó agotado de su trabajo en el campo y su hermano menor se encontraba preparando un suculento almuerzo y le pidió que le compartiera el alimento, pues decía: me estoy muriendo de hambre. Entonces el hijo menor aprovechó la oportunidad y le dijo que le vendiera sus derechos como hijo mayor bajo juramento, y esto le aseguraba el negocio. El hijo mayor pues aceptó, pues dijo: me estoy muriendo de hambre, ¿de qué me sirve en este momento mi herencia? Y la vendió, todo por un plato de comida. ¿Sabe, Oscar, Betty, a quién me refiero? Sí, claro que sí. ¿Me puedo decir? Sí. A Jacob y Esaú. Así es. Esta es la famosa historia de los dos hermanos mellizos o gemelos, no sé cómo se diría, de Jacob y Esaú, los hijos de Isaac y Rebeca, que se encuentra en el libro de Génesis 25. Y observen lo que la escritura dice de Esaú en Génesis 25:34. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. De esta manera despreció o menospreció mejor sus derechos de hijo mayor. Esaú, por una necesidad temporal, sacrificó su herencia, y dice la Biblia que después, cuando procuró recuperarla, le fue imposible. Dice Hebreos 12, 16, 17, que nadie sea inmoral ni profano como Esaú. Está hablando de santidad, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición, fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Raúl, ¿qué tiene que ver esta historia con el servicio? Pues imagínese, el servicio relacionado con la santidad. Lo contrario a valorar se llama menospreciar. Mire, valore las oportunidades, mi estimado oyente, que le brinda la iglesia para servir, y no venda esta oportunidad para su crecimiento por un plato de lentejas, como lo hizo Esaú, por las necesidades temporales. Con esto no le estoy diciendo, estimado amigo, que no trabaje y que se dedique solo a la iglesia, pero el no servir con sus capacidades a la iglesia por las necesidades temporales
es no valorar o menospreciar el servicio a Dios. Y existe la posibilidad como Esaú, que después, aunque con lágrimas, con dolor, buscó recuperar lo perdido, fue demasiado tarde. No dejes para mañana el servicio que puedas dar hoy, aplicando un poco la frase que hay por ahí. Si es el tiempo de servir a Dios y lo dedicas a otra cosa, por buena que sea, es ir en contra de la voluntad de Dios y abrirle las puertas al maligno, pues pecado es no hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es servirle a Él por medio de la iglesia. Óscar, usted que lleva 25 años en la vida cristiana, ¿cómo ha sido su servicio en la iglesia? Bueno, Beatriz, haciendo una remembranza, realmente yo no hice la voluntad de Dios durante aproximadamente 7 años de mi vida, no servir a Dios, porque aunque me congregaba regularmente y nadie podía decir que me había apartado de Dios, pero al no servir donde tenía que servir de acuerdo al propósito de Dios para mi vida, le trajo graves consecuencias a mi familia, que aún hoy las tenemos que enfrentar. Y mi vida o crecimiento como cristiano sufrió un gran retroceso en esos 7 años. Por eso yo recomiendo a todo oyente cristiano que está hoy acá sintonizándonos, que con urgencia se involucre en alguna área de servicio en su iglesia local. Eso es urgente, no lo deje para después. Tal vez usted no alcanza a calcular el impacto que tiene en su familia. Así que para mí fue una experiencia muy, muy negativa, porque poco a poco me fui apartando a la iglesia en esos 7 años, hasta el final terminé por fuera de la iglesia. Pero eso tuvo un efecto muy fuerte en mi núcleo familiar. Raúl, usted también tiene 25 años en la vida cristiana, la misma edad que Óscar. Sí, nos convertimos en el mismo año. Sí, pero bueno, Óscar es más jovencito que usted, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo ha sido su servicio en la iglesia, Raúl? Bueno, algo similar a lo que comentaba Óscar me sucedió a mí. Yo estuve fuertemente sirviendo en la iglesia los primeros 8 o 9 años, y después tuve un retroceso por mi trabajo. Tuve aproximadamente 10 años asistiendo a la iglesia, pero sin servir en la iglesia, y esto generó un hueco bastante grande en mi vida y en mi familia. Tuve que sentar cabeza y pensar: ¿sigo en la multinacional que estoy, trabajaba en Bogotá, o busco una iglesia para servir? Y Dios me dijo lo segundo, y por eso me vine para Bucaramanga a servir en la iglesia. Y eso ha sido definitivamente la clave para crecer en estos últimos años en santidad, porque reconozco que cuando uno no sirve a Dios, la santidad se va menguando poco a poco. Bueno, gracias por compartirnos el testimonio de ustedes, Raúl. Y otra pregunta: ¿y qué de los cristianos que piensan o creen que no pueden hacer nada, o que no tienen dones ni talentos? ¿Qué les diría? ¿Qué les aconsejaría a ellos? Pues que por grande o pequeño que parezca, cada quien en el cuerpo de Cristo ha recibido de parte de Dios una función única e importante para su desarrollo. Recordemos que la Biblia dice que somos miembros de un cuerpo, y cada miembro en el cuerpo tiene una función. Esto es lo que da significado y propósito al creyente, Betty. Está usted escuchando Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera, y por internet a través de radioprimavera.com. Recapitulemos las claves para vivir en santidad. Clave número 1, con la C, comience el día orando a Dios. Clave número 2, con la L, lea y estudie la Biblia. Clave número 3, con la A, asista habitualmente a las reuniones de su iglesia. Clave número 4, con la V, viva para servir. Continuando con nuestro acróstico, Raúl, de la palabra clave, la última letra es la E. Raúl, ¿cuál es la quinta clave para que el creyente viva en santidad, en victoria? Con la E, eluda la tentación. Génesis 39, del 12 al 13, dice de esta manera: entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó: acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Y me gusta resaltar esa parte: salió caminando de la casa. Salió corriendo. Corriendo la Biblia de la dice, casa. huya de la tentación, ¿no? Ahí Aquí lo hemos colocado con la E, eluda. ¿Qué debemos frente a la tentación hacer?
huir como lo hizo José. Los valientes no son los que se quedan para enfrentar la tentación, son los que huyen para evadirla o eludirla. La estrategia más usada por Satanás para destruirnos es la tentación, porque sabe que somos vulnerables. Pero esta última clave nos permite o nos da la oportunidad de vivir en santidad y de destruir las obras del maligno y los deseos también de nuestra naturaleza pecaminosa que también nos llevan a pecar. ¿Qué consejos podría darnos para que eludamos la tentación? Bueno, Betty, de acuerdo con la historia de José, veamos algunos principios, 4 principios para no ceder a la tentación. El primero de ellos es: recuerde cuando esté expuesto a la tentación, aunque esté solo y nadie lo conozca, Dios lo está observando y está presente. Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Yo sé que lo sabemos, pero hay que tenerlo presente. Génesis 39:9 dice: ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Hablando del mismo pasaje. David dijo en Salmo 139:7: ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? La fidelidad a Dios, mi estimado oyente, no depende del lugar, depende de mi deseo de agradarle. El segundo principio que encontramos aquí en el pasaje de José es: ante la invitación a pecar, manténgase firme en sus principios. En el versículo 10 del capítulo 39 del pasaje que mencionamos dice: y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. ¿Por qué José se mantuvo firme? La realidad es porque en verdad temía a Dios. Dice Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es el temor a Dios. Y esto es también lo que nos ayudará a mantenernos firmes en rechazar las tentaciones. El tercer principio es: evite exponerse a la tentación. Y para esto tiene que reconocer, estimado oyente, estimado amigo, que todos somos vulnerables al pecado. Absolutamente todos. Génesis 39:11 dice: un día, en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Y ahí fue donde la susodicha lo agarró. Si tiene un noviazgo, mi estimado amigo joven, evite estar juntos en lugares solitarios como los hogares de sus padres o en otros sitios no apropiados. Al igual, evite estar en lugares donde sea vulnerable a otros tipos de tentaciones, como la pornografía, el alcohol o juegos de azar, aún la misma televisión o el internet. El cuarto principio, Betty, es: esté dispuesto a soportar la calumnia. Es preferible pasar por tonto que por valiente. Génesis 39 del 19 al 20 dice: cuando el patrón de José escuchó de labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Mire, las oportunidades para pecar son un logro para el no creyente. Si usted es un creyente genuino, pues huirá y saldrá vencedor en su carrera por la santidad, aunque como José tenga que aún ir a la cárcel o ser pasado por tonto. Bueno, luego de haber visto estas 5 claves para vivir en santidad, Raúl, ¿cómo concluiría este tema? ¿Qué le diría a nuestros apreciados oyentes? Bueno, como dice la Biblia, camine con Dios como Enoc. Génesis 5 del 23 al 24 dice: en total Enoc vivió 365 años. Casi nada, ¿no? 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. El consejo, mi estimado, es: camine con Dios como Enoc. Enoc vivió 365 años. Hagamos un paralelo con el tiempo de hoy. Podríamos decir que Enoc todos los 365 días de cada año caminó con Dios. Seguramente Enoc puso en práctica estas claves. Comenzaba el día con oración, se reunía con los que temían a Dios, meditaba en la palabra de Dios, valoraba el servicio a Dios y huyó de las tentaciones. Note que no dice el texto trató de caminar,
se esforzó, lo intentó, por lo cual podríamos resumir estas claves de la santidad en camine con Dios. Y al final de la vida, así como Enoc, Dios nos llevará y habitaremos con él. Salmos 15 del 1 al 2 dice: ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios, el próximo domingo continuamos con la serie Parábolas que Transforman, con el 7º tema titulado ¿A qué lugar quieres ser llevado al final? En nuestras reuniones de pie de cuesta a las 8 de la mañana, en la carrera 7ª número 450, y también en el municipio de Girón, El Poblado, a las 8 de la mañana, en nuestra sede ubicada en el restaurante Asadero Superpollo, en la carrera 26 número 4121, segundo piso. También nuestras reuniones en Bucaramanga a las 5 de la tarde. Carrera 18, número 1922, Colegio Americano. Raúl, por favor, una breve introducción al tema del domingo. Bueno, esta es la parábola de la red, la parábola que se va a estar estudiando el domingo. Es una parábola muy cortica, voy a sintetizarla. Dice esta parábola que el reino de Dios se asemeja a una red que es echada a un lago. Una vez que la red se llena de peces, como es la función de la red en un lago, es sacada a la orilla, y allí en la orilla se seleccionan los peces buenos, se echan en una canasta. ¿Y qué se hace con los peces malos? Pues se desechan, se botan. El Señor dice, interpretando esta parábola o interpretando parte de esta parábola, que así será al final de los tiempos. Se hará una selección, se hará una discriminación, no de discriminación de rechazar, sino discriminación de separar lo bueno de lo malo. Y terrible cómo termina esta parábola diciendo: y a los que no son seleccionados como buenos, ¿a dónde serán lanzados? Al lago de fuego y azufre. A un horno ardiente, dice, donde será el lloro y el crujir de dientes. Y aunque es una palabra muy dura que parece infiernera, les digo, sí, está hablando del infierno, porque Jesús prefería decirnos la verdad para que no viviéramos engañados. Así que si no quiere vivir en la verdad, mi estimado oyente, y puede asistir a la comunidad Vida con Propósito, los esperamos este domingo. Apreciado oyente, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 316-404-3113. 316-404-3113. Gracias por escucharnos, nos vemos el próximo lunes. Que tengan un día muy feliz.